Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora a la que nos estén escuchando. Esto es el de Lengua, el número 167. Yo soy Francisco Herrera y estoy grabando desde Click International House en Cádiz, y al otro lado de la línea digital tenemos con nosotros hoy a Andrea Blanco. Hola, Andrea. Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches también a todos. Muchísimas gracias por esta invitación que me has hecho. Gracias a ti por aceptarla. Andrea se conecta desde Berlín, donde ella trabaja y vive habitualmente. Ella da clases en la Escuela Superior de Economía y Derecho de esa ciudad, es lingüista, es licenciada y magíster en lenguas extranjeras. Ha sido docente de didáctica de lengua y de literatura en las universidades de Mainz y Göttingen, y ha impartido cursos generales de español también en otras universidades como la de Potsdam y la Freie Universität, también en Berlín. Sus principales áreas de interés son la formación crítica de los estudiantes y precisamente el tema que vamos a tratar hoy, el potencial de los estudios de caso en la enseñanza de lenguas con fines específicos. Desde 2023 también coordina el área de español y francés de negocios. Como se ve, tienes un perfil muy dirigido precisamente pues, a estas cuestiones, a esos temas que nos gustaría hoy tratar, que es en qué consisten los estudios de caso, cómo se relacionan con los fines específicos, y a mí me gustaría, si te parece bien, que lo abriéramos más, es decir, que no pensemos que los fines específicos, a pesar del nombre, se limitan solo Sí, a un claro. público objetivo, ¿no? O a Mm. un... Creo que cualquier estudiante de español puede tener interés sobre lo que pasa en el mundo profesional porque de alguna manera está dentro también de nuestros objetivos como hablantes sociales de una lengua. Por supuesto, hay una tendencia a pensar fines específicos tal como tú dices, como relacionado exclusivamente con una profesión. Y los estudios de caso, en la medida que uno se familiarice con los procedimientos a seguir, se prestan para cualquier tipo de contexto y están intrínsecamente relacionados con el enfoque por tareas. Claro, Entonces, no son, aunque son específicos, no lo son al mismo tiempo, lo cual es una ventaja. efectivamente. Sí, sí. Sí, además me parece muy importante que dentro de la didáctica eliminemos cajones, ¿no? Cuanto más cajones Sí, ponemos, más limitaciones nos ponemos. Y yo pienso que, totalmente de que eso, acuerdo. que esa dimensión profesional es fundamental. De hecho, vamos a hablar de tu trabajo y de tu enfoque, porque también lo vamos a ver también en publicaciones que son muy interesantes. Por ejemplo, la publicación que tengo aquí ahora mismo, Mundo Profesional uno, de la editorial Difusión, en la que tú colaboraste trabajando con los estudios de caso, y que además va a salir muy pronto el número 2, ¿no? Sí, para que todos estén pendientes Claro, de los nuevos efectivamente. estudios de caso y del contenido que en general es fantástico. Sí. Antes de empezar con las preguntas, quiero recordar a los oyentes que si les interesan nuestros contenidos, que yo espero que sí, que si han llegado hasta aquí es que les interesa todo lo que tiene que ver con el mundo de la enseñanza del español y su didáctica, que por supuesto que se suscriban a nuestro, tanto en YouTube, si lo están haciendo en vídeo, como en Spotify, en Apple Podcast, que le den al botón para que puedan recibir las actualizaciones cada mes o cada 6 semanas cuando llega su nuevo número, y sobre todo pues que sigan también las publicaciones, porque aquí van a tener enlaces relacionados con los temas que vamos a ver y en general con las noticias que están relacionadas con el sector ILE. Y ya, sin más, ahora sí vamos a empezar directamente con las preguntas, y la primera, pues la más lógica, ¿no? Para empezar. Claro. ¿Qué es esto que llamamos estudio de caso? Y lo más importante para nuestros oyentes, ¿cómo se insertan dentro de un plan de clase en un curso de español? Claro. Un estudio de caso es una metodología, de hecho, no muy reciente. Surgieron más o menos hacia 1920 en la escuela de negocios y derecho en la Universidad de Harvard. Y su principal objetivo era la familiarización y el entrenamiento gradual de futuros profesionales para que tuvieran una idea de las tareas y funciones que tendrían que desempeñar. Si bien estamos hablando de que ya tienen sus años, eh, no son totalmente ajenos ni al enfoque por tareas ni a los proyectos. Lo que estamos hablando es de orígenes diferentes. El enfoque por tareas sabemos que se originó en los 80, 90 desde la enseñanza comunicativa de lenguas, y los proyectos empezaron a ser integrados en el ciclo básico y después educación superior. Pero hay muchos aspectos que comparten. Comparten en el sentido de que tenemos una familiarización a modo de pretarea, tarea, posttarea, que permiten familiarizarse con situaciones reales, en este caso profesionales reales, y que se basan en simulaciones o posibilidades de simulaciones
que tienen lugar en contextos reales de diferentes profesiones. De nuevo, sin limitarlo a específico, muchas profesiones diferentes. Y hay muchos aspectos de retos, resolución de problemas que comparten muchas de ellas. Entonces, es una metodología para poner idealmente a prueba lo que se aprende a lo largo de una unidad o un contenido, valerse de los recursos lingüísticos para expresarse y darle resolución a un problema o a una situación, y que los estudiantes idealmente al final del curso se den cuenta, esto corresponde a la realidad, esto yo lo he hecho o lo haría en mi trabajo, y esto lo puedo transferir a otro tipo de situaciones en las que quizás hay problemas o situaciones como estas. Muy bien, me gusta cómo has conectado esta cuestión con las tareas, los proyectos y sobre todo con ese reflejo de las situaciones reales en las que nos movemos con la lengua, tanto como aprendices como usuarios, ¿no? Exactamente, exactamente. O sea, por una parte reales, pero yo siempre complemento reales con posibles, porque hay muchas situaciones Ujú. que nos podemos imaginar que son verosímiles. Y en esa medida para los estudiantes tiene valor el involucrarse en el desarrollarlas, porque pueden imaginarse que algún día van a poder necesitar estas competencias, soft y hard skills, en su vida laboral. Preguntabas, por ejemplo, sobre la integración. O sea, la integración depende del perfil de estudiante que tengamos. Sé que es una respuesta común en diferentes métodos y enfoques, pero en el caso de español para fines específicos, podemos hablar, por ejemplo, de estudiantes que están terminando su ciclo de formación básica, lo que sería preparatoria, bachillerato, la ESO en España, y tienen un perfil profesional. Jóvenes, en la mayoría de los casos que todavía no tienen experiencias laborales y se preparan para este mundo laboral. Otros, formación universitaria, como la mayoría de mis estudiantes que ya están en un programa específico como relaciones internacionales, negocios internacionales, comercio exterior, y tienen un perfil mucho más específico, saben lo que van a hacer. Quizás ya tienen experiencias laborales, no necesariamente en el campo en el que se están formando, pero ya tienen experiencias laborales. Y otro que es más enfocado, por ejemplo, a cursos privados, y es el dar cursos de español con fines específicos directamente o en empresas o en áreas en que todos trabajan ya juntos y ya pueden echar manos de muchas necesidades que tienen que suplir todas las veces. Y para los cuales ya hay como una urgencia vital de poder tener los recursos para desenvolverse con diferentes clientes o áreas en las que trabajen. Entonces, depende de ese perfil, hay maneras muy diferentes de integración. La mejor manera de integración en el último, voy a empezar con el último, es simplemente hacer un sondeo de las necesidades principales que ellos tienen. O sea, Vale. típicamente puede decir, como de hecho, voy a citar una frase de Isabel Allende en que le preguntaban por qué ella escribía cosas tan interesantes y ella decía, la gente me las trae, la gente me trae esas historias. Y en el Claro. caso de clases particulares en empresas directamente, hay que preguntarle a los estudiantes cuáles son los retos frecuentes. Una pregunta tan simple como, ¿en qué sentido suele haber malentendidos en la empresa? Ujú. Eh, ¿con qué, con qué, qué fallas pueden encontrar? Y en esta medida en que se detectan problemas o retos, ya vienen directamente de la empresa. O sea, más realista no puede ser. Mm. En el caso de estudiantes universitarios o terminando el ciclo escolar superior, podemos basarnos en estudios de casos como los que están y estarán en el mundo profesional y en otros materiales que nos empiezan a dar como unos pequeños pasos para que se familiaricen con esas funciones. Hay perfiles de grupos muy amplios en los que tenemos un estudiante de economía, otro de mercadeo, otro de derecho. Entonces, para muchos profesores eso suele ser un reto. No es un problema porque nos damos cuenta que independiente de la función que tenemos que ejercer aún como profesores, las competencias que necesitamos desarrollar son las mismas. Eh, Claro. Solucionar, por ejemplo, en nuestra empresa, los trabajadores, por ejemplo, se quejan de que no pueden disfrutar las pausas porque sienten presión por parte de la coordinación. ¿Quién no se siente un poco aludido a esta realidad? Independiente de la profesión en la que se formen o estén ejerciendo, hay manera de crear un estudio de caso que se adapte a todos. Otro ejemplo que te doy que está en meta profesional. El Departamento de Recursos Humanos quiere crear una actividad para fomentar la unión, la cohesión de equipo. Aplica igualmente para todos. Claro. En esa medida se pueden adaptar con materiales hechos o a partir de las historias que nos traigan los estudiantes.
Esos serían como los dos acercamientos con los que yo más he venido trabajando y cómo se empezaría. Si, si de alguna manera logré responder tu pregunta hasta ahora. Sí, 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 además me ha gustado esta reflexión de que podemos ir de la teoría a la práctica, pero por supuesto también de la práctica a la teoría, y ambos caminos son efectivos y son lógicamente luego adaptables a ese contexto. De hecho, Claro. casi que ya has respondido a la siguiente pregunta que tenía planteada, porque te quería preguntar qué criterios son los que sigues para poder determinar si un caso es realmente auténtico. Siempre es peligroso, ¿no? Cuando hablamos de auténtico Mm, en la enseñanza de lenguas, en el diseño de planes de clase y de materiales, porque auténtico parece como que claro. realmente nos limita a lo que ha ocurrido o va a ocurrir en la realidad, cuando Ujú. en realidad deberíamos hablar quizá no tanto de real como de realista. Creo que tú Sí, lo has dicho también antes. y de Y de posible, ¿no? posible, efectivamente. Es Exacto. decir, y Sí. además para eso tenemos la capacidad de transponer luego esas situaciones a lo que nos vayamos a encontrar. Pero lo que sí me gusta a mí, que además está muy relacionado lógicamente con todo el enfoque por tareas también, es el criterio de relevancia. Es decir, ¿cómo equilibras entre lo real y lo relevante para los estudiantes para poder decir, este caso es adecuado para este grupo, este caso no? Sí, yo creo que podemos hacer una colección de adjetivos que se apliquen a esta situación, exacto. Que sea una situación real, auténtica, verosímil, posible. Y a mí una palabra que me gusta mucho es que en el estudio de caso se hagan propuestas, se hagan comentarios que sean viables para la situación profesional. El viable va muy de la mano de verosímil. En el caso de español con fines específicos, siempre hay unos protocolos laborales que sirven de norte. ¿A qué me refiero con protocolos laborales? Pensemos una situación como a un equipo se le da la tarea de renovar la imagen de un producto cuyas ventas han estado un poco bajas. El protocolo laboral, según los pasos que se tienen que seguir para solucionar un caso como esto, es que al final van a crear una renovación de la campaña y gráficamente van a mostrarla, van a explicarla y van a justificar por qué han elegido los siguientes cambios. Por ejemplo, cambiaron la letra, cambiaron el empaque, cambiaron la imagen de fondo, cambiaron. Hay muchas decisiones que se toman al respecto. Al final, después de hacer como esta presentación gráfica, esta es una parte del protocolo laboral. La presentación, habría en un comité una votación sobre cuál es la propuesta que más les llama la atención. Si nos damos cuenta, es menos libre en la medida de todas las actividades posibles que podemos aceptar, sino en el protocolo laboral, ¿qué es lo que sigue? Presentar la campaña, justificarla, hacer la votación final y la justificación. Y luego el lanzamiento, por ejemplo, en redes sociales de la campaña, la publicación. De aquí pueden seguir otros protocolos habituales como pensar desde la perspectiva del cliente qué comentarios escribirían en redes sociales sobre esto. Una encuesta de satisfacción al cliente sobre la nueva imagen. Estos pasos, que como digo son protocolos laborales, dan un norte que de hecho se puede extender mucho. No siempre tenemos el tiempo para todo, pero esto siempre nos da un norte. Adicional a estos pasos, que te digo, protocolos laborales, no podemos olvidar que estamos enmarcados en un curso de lengua. Entonces, hay que siempre mantener un equilibrio entre la verosimilidad de la situación laboral y la eficacia comunicativa, la adecuación comunicativa para la situación. Entonces, para eso no podemos tampoco alejarnos de los operadores que nos da el marco común europeo de referencia para intercambios y para diferentes funciones como estas. Hay bastantes escalas que no sé si todo el mundo las conoce porque yo sé que muchos profesores no han tenido la oportunidad de trabajar F como lo he tenido con otros colegas. Hay escalas, por ejemplo, del marco común europeo que se ciñen directamente a situaciones de fines específicos. Te doy algunos ejemplos. Comprender conferencias y presentaciones, leer correspondencia, y yo puedo complementar institucional, los boletines que nos llegan al correo, entrevistar y ser entrevistado, procesos de contratación, comprender notas, mensajes, formularios, un formulario para una solicitud de algo, incluso un préstamo dentro de una empresa con un perfil bancario, asistir a reuniones, escribir protocolos.
cada uno de de esta escala aparece también como operador. Entonces, o nos sirve de referencia el protocolo laboral o las escalas para que sea relevante de manera profesional y comunicativa al mismo tiempo. De todo lo que estás comentando, me surge bueno, una duda que normalmente cuando planteamos qué tipo de materiales queremos llevar al aula, nos centramos sobre todo, como tú has dicho, en el marco común europeo de referencia para poder decir este es adecuado para este nivel para este otro, pero aquí estamos hablando también de otro criterio fundamental que es la complejidad cognitiva de la tarea que vas a llevar a cabo, de la práctica que vas a llevar a cabo. Es Claro. decir, cómo hacemos, cómo se ajustan esos indicadores para que el grado de dificultad de la tarea no sea, por ejemplo, para un nivel A2, pero luego es muy complejo realmente llevar al aula, no por la competencia, las necesidades comunicativas, sino en sí por el trabajo que tiene que llevarse a cabo. ¿Cómo hacemos este equilibrio, no? Sí. No hay una respuesta como unívoca para esto, pero aquello que en mi experiencia suele resultar más efectivo es, digamos, disminuir la seriedad de los estudios de caso. ¿A qué me refiero? Es muy diferente escoger en un nivel A1 cuál es la actividad de integración y cohesión de equipo favorita para presentarla, a decidir si se invierte en el mercado chino o japonés. Eh, esa situación de tomar una inversión de tanto peso con cierto presupuesto y todos los pasos y protocolos involucrados puede llevarse a un nivel A1, pero va a haber muy pocos recursos lingüísticos para poder expresarse al respecto. Por otro lado, una situación como escoger una campaña o una actividad, perdón, para cohesionar el equipo se puede justificar en función de los recursos lingüísticos abordados. Me gusta, no me gusta, me interesa, interesante, aburrido, llamativo. En esa medida en que se limita la seriedad de las decisiones a tomar, se puede inmediatamente hacer un andamiaje. Esa es la manera que a mí me resulta más efectiva, pero depende, ¿no? Si estamos creando materiales o estamos basándonos en aquellos que ya vienen propuestos en los materiales. Por supuesto, se puede limitar la extensión. Yo te acabé de dar como una explicación bastante extensa de todos los protocolos que pueden seguir a una tarea particularmente pequeña. Entonces, en este caso, quizás la tarea debe terminar no con la revisión del comité, la justificación y la reflexión, sino simplemente con la presentación de la actividad que hemos elegido. No le quita autenticidad, sino que simplemente lo aterriza a los recursos de los que disponen. Y obviamente, como es una respuesta que no aplica para estudios de caso únicamente, ¿qué andamiaje les podemos dar para que Claro. se expresen al respecto? A mayor el nivel, menor andamiaje porque se espera que puedan usar recursos lingüísticos de una manera mucho más espontánea. Si veo que en una actividad falta algo, puedo, por supuesto, concentrarme en el uso de ciertos conectores de concesión, pero a mayor nivel hay mucha más libertad lingüística y más seriedad de las decisiones. Esto, por supuesto, también depende del área en el que nos estemos desenvolviendo. Si se trata de algo pertinente a economía, a derecho, a hostelería, a restauración. Pero esa sería la manera en que yo bajaría de alguna manera la complejidad sin que deje de ser un estudio de caso auténtico, verosímil, pero es la manera en que ellos podrían solucionarlo. Y algo que a mí me parece muy importante, llegar al final del estudio de caso teniendo una sensación de este accomplishment. Yo pude proponer esta campaña, pude proponer esta actividad y que ellos reconozcan, ¿es esto algo que tú habrías hecho en tu trabajo o harías en tu trabajo? Sí, eso lo hace real. Y sí, porque a veces es verdad que cuando te enfocas en niveles como A1 o A2, los estudiantes se quedan con la sensación de superficialidad o de Exacto. banalidad en ciertos planteamientos de ese tipo. Y no Sí. necesariamente tiene por qué ser la. Como tú dices, es una cuestión de hacerlo más complejo conforme vas subiendo en la competencia comunicativa. Muy bien. Por supuesto. O también se les puede dar la opción de que sean propuestas muchísimo más gráficas, o sea, menos verbales y gráficas, porque igual estamos activando la toma de decisiones, la negociación,
O sea, todas estas soft skills que pertenecen a estos estudios de caso igual están siendo incentivadas. O sea, aquí hay Claro, dos propósitos que son claros: el desarrollo de la competencia comunicativa, pero al mismo tiempo es la familiarización y el entrenamiento con situaciones laborales posibles. Entonces, mm, quizás hay días en que se puede fomentar más una que la otra, pero claro, se tienen que trabajar las dos. Y si bien el estudiante puede al final decir, la actividad que más me gusta es ir a caminar en el bosque, y es una frase corta, es una frase completa, verosímil, que responde a la tarea. sí, naturalmente. Sí, Bueno, hay que tener en cuenta que, bueno, que eso en general en la enseñanza del español, pero yo diría que incluso aún más en los de fines específicos es habitual que los docentes ya no solamente se muevan en las clases presenciales, sino que han desarrollado también la dimensión virtual sí, síncrona. Entonces, sí, aquí, claro, el reto sería pues adaptar este mismo estudio de caso a las dos dimensiones, y sí, hacerlo en lo presencial y hacerlo en lo digital síncrono, intentando mantener, iba a decir manteniendo, pero mm, intentando mantener sí, una interacción realmente funcional y sobre todo el trabajo colaborativo, que son sí, dinámicas fundamentales, pero al mismo tiempo muy complejas de trasladar al entorno virtual. sí. Como, lo siento, pero es que hoy te toca que te estoy planteando todos los retos, ¿no? No, dámelo. Cómo vamos adelante? ¿Cómo podemos aceptar este guante, recogerlo y resolver la situación? Sí. Quiero solamente rescatar algo muy valioso que acabas de mencionar, que a mí se me pasó, de hecho, y es cuando menciono soft skills, no se trata solamente de entrenar el pensamiento lógico estratégico para resolver problemas, es desarrollar la capacidad de colaboración y de interdependencia positiva. Eso también corresponde a un entrenamiento eh, realista para la vida laboral. Claro. Entonces, solamente quería rescatar eso que es muy válido y que pertenece a lo que estaba mencionando. En cuanto a las clases virtuales o presenciales, creo que la diferencia principal, más que en que sean virtuales o presenciales, es como tú mencionas, si son síncronas o asíncronas. Em, las asíncronas me parecen muy interesantes porque reflejan condiciones de trabajo muy habituales, en la que se le da una tarea y la persona tiene que administrar su tiempo para resolverla. Entonces, en esa medida me parece muy realista para, para estudiantes que ya hayan trabajado o estén trabajando. Mm. Si estamos hablando de estudiantes en el ciclo escolar superior o que están en sus primeros semestres de universidad, no suele funcionar muy bien, porque no han desarrollado esta autonomía ni esta interdependencia positiva. Entonces, las asíncronas tienen muy buena posibilidad de funcionar, pero depende del público con el que estemos trabajando. Yo en realidad veo pocas diferencias en cuanto a la manera virtual síncrona y presencial de trabajar, porque como les mencioné antes, ahí está presentación de la tarea o del reto o del problema, un momento de lluvia de ideas y de propuestas de lo que es posible, no es posible, viable, no viable, la creación conjunta de una propuesta y después el compartirla, que yo suelo repetir la palabra comité, porque a mis estudiantes cada vez que digo comité, ellos hacen así, porque saben que es el momento en el que toca ponerlo en común para todos. La presentación en comité, la evaluación y la votación de los resultados. Estas dinámicas que te acabo y perdón, que no se me olvide, la evaluación al final, en la que ellos reflexionan sobre las competencias que han adquirido y qué tan transferibles son a otras situaciones. Estos pasos que te acabo de describir no cambian mucho en función de la clase presencial o virtual. ¿Qué cambia? Yo doy fe de que en las clases presenciales, cuando los estudiantes literalmente de manera táctil pueden hacer lluvias de ideas, prototipos, les doy actividades de design thinking, se sienten muchísimo más motivados. Tú les puedes dar un programa de post-its virtuales y lo van a tomar, pero no es lo mismo como esta activación de una memoria que tenemos de hacer cosas con las manos. Eso veo. No diría que esto implica que están menos motivados en la parte en línea, pero yo no veo este nivel de emoción en la creación de proyectos que cuando tienen algo físico, con colores y Ujú. marcadores literalmente. Y de hecho, en algunos casos, según el proyecto, con plastilina, porque también Mm. eso los motiva. En las clases virtuales con estudios de caso, veo que se asume mucho más rápido el rol profesional.
Todos sabemos que a cualquier clase de L y F le corresponde sí, una parte esencial de diversión. Ujú. Y en la medida en que la clase virtual tiene lugar, ellos se ponen mucho más serios en el rol profesional. Aquí también hago una salvedad. Un 95% de mis estudiantes son alemanes, entonces se tratan protocolos un poco de seriedad mayor que si fueran otro tipo de públicos. Esto también contribuye a que la situación sea tomada más en serio, pero le falta un poco esta chispa de la espontaneidad y de la diversión que tienen en clases presenciales. Ujú. Muchas de las actividades que hacemos en línea son actividades completamente reales en el sentido de, te di el ejemplo, decidir si se invierte en el mercado japonés o chino y para eso tienen que tener diferentes entrevistas con personas que les explican cómo funciona, vale la pena, con un contador, con un asesor fiscal y empiezan a hacer este juego de rol que igual en la vida real habría tenido lugar de manera virtual. Entonces, Claro. no los profesionaliza, los pone más serios. Y algo que creo que aplicaría a cualquier situación de profesor, sabemos que en las clases virtuales, como no se sienten tan observados o tan directamente evaluados por los profesores, los estudiantes tímidos tienden a retraerse un poco. En cambio, en la clase presencial, saben que yo todo el tiempo los estoy mirando a todos. Pero esto no es exclusivo de los estudios de caso, Ujú. como lo Claro. sabemos. Sí, sí. Muy bien. Algo que siempre nos llama la atención cuando trabajamos con fines específicos es que, bueno, que luego volvemos otra vez con los cajones, con las separaciones, pero creo que tú me vas a ayudar a saltar estos límites. Es si realmente existen diferentes perfiles cuando estás trabajando con diferentes tipos de estudiantes de sectores profesionales. Por ejemplo, no es lo mismo clases para turismo, que para medicina, que para ingeniería, que para derecho. Y cuando, como tú has dicho antes, a veces incluso pueden ser multiprofesionales, pueden Ujú. trabajar con varios sectores, sobre todo cuando tienen algunos puntos en común. Estoy pensando, no sé, por ejemplo, estrategias de marketing que pueden servir tanto para turismo como para empresas más de banca o empresas de Claro. cualquier otro tipo de sector. Pero tengo la impresión de que cada sector profesional marca un ritmo diferente, marca un estilo diferente. Sí. Em, Hay, por supuesto, diferencias, como te mencioné. El público con el que yo me he venido especializando son estudiantes de relaciones internacionales. He trabajado con personas que están formándose en español y en francés hace tiempo para trabajar en turismo y en enfermería, recuerdo. Y creo que la variable, por así decirlo, que más determina cómo cambian las clases de F tienen que ver con la urgencia y la necesidad apremiante de manejar la lengua. Te doy un ejemplo de los estudiantes que tuve de enfermería. Ellos querían irse a trabajar a España y sabían, por una parte, que el depender del inglés como la lengua de apoyo no era una opción y querían irse en cuestión de 6 meses. Esta situación de urgencia determina un ritmo de aprendizaje muy diferente y otro tipo de compromiso que otros estudiantes en una situación de menos urgencia no tienen. Como sabemos, nadie aprende con tanta velocidad una lengua como aquel que no tiene opción. Claro. Sí. Em, Eso en cuanto, digamos, a este ejemplo que te puedo dar diferente. En muchas profesiones, como he visto también por experiencias de otras colegas mías, basta con alcanzar niveles de comunicación que no superan un nivel B1 o B2. En ese sentido, por ejemplo, hay una urgencia, pero no hay una urgencia de una fluidez en la profesión, sino simplemente esta idea en inglés del get by. Me doy a entender, me, me voy a entender, me entienden. Hay una intercomprensión básica. Eso también va a determinar otro tipo de ritmo independiente de la profesión. En cuanto a mis estudiantes aquí, de los que yo te puedo hablar, veo que una condición importante para el ritmo de la clase y aquello que los estudiantes exijan es también la edad de los estudiantes. Yo siento que a menor edad, más necesidad de que la clase sea un poco más interactiva, que se diviertan más, eh, porque todavía no están plenamente integrados en el sistema laboral.
y todavía tienen muchísimo más tiempo para otras cosas. El trabajar, por ejemplo, en empresas directamente, en personas que trabajan tiempo completo y adicionalmente hacen un curso de lengua, crea muchísimo más seriedad en las clases, porque saben que el tiempo que tienen es limitado y valioso. En cambio, aquellos que se están formando saben que, bueno, yo practico aquí, después hago mi semestre de intercambio, después hago el otro curso. Hay otro tipo de ritmo en ese sentido. De mis estudiantes de relaciones internacionales, puedo hacerte un contraste, por ejemplo, con algunos estudiantes que he tenido de derecho. Y es, por ejemplo, la necesidad he visto en ellos de terminar los protocolos completos, con el tiempo que eso necesita. La presentación no termina ahí, sino termina con la primera revisión de un comité y luego sigue la publicación. Y ellos siempre tienden a pedir los pasos siguientes porque corresponden a ello. Pero creo que en ese sentido, si yo tuviera la oportunidad de trabajar con estudiantes de otros programas, podría darte información un poco más precisa. Entonces, por ahora te puedo hablar de mis clases privadas en el pasado, de lo que me cuentan mis colegas y de mi experiencia cuando he trabajado en empresas. Muy bien, te ha dado una visión bastante amplia y bastante profunda, la verdad. Muchas Mm. gracias. Y ya para terminar, si te parece, vamos a cerrar la charla pues, pidiéndote que nos des, para aquellos profesores que nos interesa el tema y nos gustaría profundizar, que queremos empezar a trabajar directamente con estos estudios de caso, ¿por dónde empezar? Eh, de nuevo, ¿dónde empezar? Depende con qué audiencia estamos trabajando. Si un profesor está empezando a trabajar en situación de inmersión, es decir, con estudiantes que ya están trabajando, yo creo que el mejor acercamiento, si la persona no dispone de los materiales y quiere crearlos, o sea, quiere o tiene que crearlos, es tomarse unas horas de escucharlos para saber qué es lo que necesitan. Básicamente mirar cuáles son los problemas frecuentes que ustedes suelen tener, en qué situaciones comunicativas van a tener que hablar con personas hispanohablantes, qué se imaginan que es lo más difícil de esta comunicación. De nuevo, son ellos los que traen las historias. En la medida que sean ellos los que traen las historias y los profesores quieran, tengan o puedan crear los materiales, hay que seguir una fórmula que yo considero muy útil y es pensar, tú eres, ¿cuál es el puesto del que estamos hablando? Coordinador, contador, abogado, ¿en qué tipo de empresa? ¿En qué tipo de departamento? Tú eres, por ejemplo, contador en una empresa de comercialización de textiles. Tú eres contador en una empresa internacional que se enfoca en la moda sostenible. Tú eres ya da un norte absoluto. Además, tú eres X en Z y tienes que cumplir la siguiente función. Tú eres contador en una empresa que trabaja con moda sostenible y tienes que mirar cómo puedes reducir costos sin disminuir la calidad de los materiales. Esta es una situación que se me acaba de ocurrir ahora de la nada. Para poder llegar a solucionar esa tarea, ¿qué pasos debe tener? Y al final, ¿quién es la persona que va a ser encargada, mi coordinador, mi jefe, mi equipo, de presentarla conmigo y de mirar los pros y los contras? Esta es la manera más fácil. Por supuesto, en la medida de lo posible, guiarse por los operadores del marco común europeo, porque esto me da una conexión directa con la competencia comunicativa. Entonces, ¿cuáles son los textos, los géneros textuales, el tipo de presentación, el protocolo que tengo que aunar a esta situación? Esto es en el caso de estudiantes en la situación de inmersión. En el caso de formación superior, tanto escolar como universitaria, creo que la mejor manera de empezar es con base en materiales. Por supuesto, diría que los estudios de caso presentados en el mundo profesional son una muy buena manera de empezar a tratarlos, especialmente para familiarizarse con ellos los del nivel A1, porque nos podemos imaginar, no se necesita tener una competencia comunicativa consolidada para empezar a tratarlos. Y en la medida de lo posible, si el nivel es más alto, pues en niveles superiores. Yo recomiendo, por supuesto, aquellos en los que he venido trabajando, pero hay muchísima literatura sobre estudios de caso en la didáctica de inglés de negocios. En español es algo relativamente nuevo, especialmente la integración de una perspectiva crítica en los estudios de caso, pero en inglés esto es algo que nos lleva
décadas de ventaja y yo tengo que agradecer a mis colegas de inglés de negocios porque fueron ellas las que me formaron en este sentido, algo que ya llevan haciendo 30 años. Entonces, esas serían mis recomendaciones. Siéntense a hablar hablar con sus estudiantes para mirar qué necesitan. Utilicen esa fórmula de tú eres X en Y y necesitas Z. Esta es la función que quieres hacer. Básense en materiales disponibles como los de Mundo Profesional 1 o exploren las posibilidades y todas las propuestas que existen en inglés de negocios. Esas serían como para no dar más, porque ya son muchas recomendaciones. Sí, no, Para no, no además muy abrumar. práctico. No, pero son muy prácticas y muy necesarias. Muchas gracias, Con Andrea. Ha mucho sido un gusto. placer. Tengo que recordar que en el post del podcast vamos a tener también los enlaces a contenidos para saber más sobre el tema que tú nos has brindado muy amablemente. Y bueno, quiero desearte mucha suerte con todo este trabajo, con toda esta línea de investigación que estás desarrollando. Mucha suerte también con Mundo Profesional 2, que saldrá pronto y lo podremos tener en las manos. Recordad además, como hemos dicho al principio, que aunque sea un libro para fines específicos, se puede utilizar, se puede adaptar muy fácilmente para Claro, otros contextos, para otras necesidades, porque realmente lo que se está haciendo es trabajando con la lengua en situaciones reales y además situaciones relevantes. Así que por os animo a supuesto. echarle un vistazo y a trabajar con este enfoque. Muchas gracias, Andrea. A ti muchísimas gracias y espero que todos se hayan dejado inspirar por los estudios de caso y que se animen a probarlos y que esos estudiantes disfruten con ellos, porque esa es la sensación que yo siempre tengo más presente después de que terminamos una unidad, lo felices que están los estudiantes de lo que, lo que sienten que han logrado a nivel laboral y a nivel lingüístico. Hay una sensación de satisfacción y sorpresa al mismo tiempo. Como, hicimos todo eso en español. Muy bien, pues tomamos buena nota. Muchas gracias y buenas tardes. Hasta luego. Gracias, chao.